Hola a todos, el día de hoy realizaremos una tabla de amortización a través de una hoja de Excel, dando continuidad a nuestro tema de fondo de amortización. Para este ejercicio vamos a hacer uso del ejercicio que habíamos resuelto en el ejercicio anterior, el cual nos decía que una empresa adquiría un equipo industrial y que este debería de ser reemplazado en 5 años. Por lo cual la empresa iba a establecer un fondo de amortización o un fondo de ahorro en el cual se iba a efectuar depósitos anuales en una cuenta bancaria que pagaría 9.6% de interés. Los pagos se realizarían al final de cada año, por lo tanto estamos hablando de una anualidad vencida y para ese entonces se calcula que el equipo costaría 42.740. Ahora bien, para poder realizar la tabla de amortización, recordamos que lo primero que teníamos que determinar es el valor del depósito. Asimismo es lo que haremos con una tabla de fondo de amortización. Así que vamos a abrir una hoja en Excel y bueno, vamos a colocar los datos correspondientes a nuestro monto. Recordemos nuevamente, la diferencia entre una amortización y un fondo de amortización es que uno se basa en el capital o en un valor presente, en una deuda del presente, y en el fondo de amortización se refiere a poder obtener un valor o una cantidad de dinero, pero en un tiempo futuro. Entonces aquí, en este caso, sería un monto. El monto que nos da nuestro ejercicio, que es el costo o el valor de nuestro equipo, es de 42.740. Aquí no hay que olvidar colocar, anteponer el igual para poder arrastrar nuestros datos. Después nos pide la tasa de interés. Recordemos, esta es de 9.6%. Si yo coloco directamente en Excel el 9.6%, en Excel prácticamente me lo convierte en decimal. Si no fuera el caso, pues obviamente tendría que dividir 9.6 sobre 100, porque siempre nuestra tasa de interés tiene que estar en decimales para resolver nuestros ejercicios. Son reglas básicas de matemáticas financieras. Y ahora, el número de periodos, recuerden, se van a realizar pagos al final de cada año. Por lo tanto, van a ser 5 periodos. Aquí también es importante recordar que no es necesario convertir, por ejemplo, nuestra tasa de interés sobre la frecuencia de conversión, porque ambos, tanto la tasa como el periodo o el tiempo, están dados en años. Entonces, no hay problema con las unidades y podemos sustituir directamente. Si no fuera el caso, tendríamos que hacer la conversión antes para que tuviéramos las mismas unidades de medida. Ahora bien, eh, ahora nuestra tabla de amortización en este caso llevaría los siguientes datos como mínimo, lo que es la fecha, la renta, que es el pago periódico y constante en la mayoría de los casos, el interés, la cantidad que suma al fondo y el monto acumulativo, que es el que me permitirá de alguna manera ver cómo voy a lograr yo juntar estos 42.740. Entonces vamos a empezar con nuestra tabla. Aquí nos dice que la renta es constante e igual, pero aún no la hemos calculado. Entonces, si queremos ahorrarnos la tarea de hacerla con nuestra fórmula, vamos a usar nuevamente la fórmula de pago que se nos permite para poder calcular la renta y nos va a pedir la tasa. Vamos a poner la columna donde tengo la tasa, el número de periodos. Después nos pide el valor actual. Recuerden, no estamos en una amortización en donde tenemos un valor actual. Por lo tanto, esta va a ser 0. Y como es un fondo de amortización en donde tenemos el monto, ahora sí, aquí tendríamos la columna del monto. Cuando nos dice tipo se refiere a si estamos en una anualidad anticipada o en una anualidad vencida. Como en este caso los pagos se hacen al final del periodo, es una anualidad vencida.
Listo, aquí tenemos el resultado que nosotros habíamos obtenido anteriormente con nuestra fórmula. Pero recuerden, nos da en negativo porque para Excel pago es una salida de dinero, por lo tanto siempre te lo va a marcar como negativo. Para corregir este punto hay que anteceder un signo de menos a la fórmula de pago. Y ahora sí, ya hemos obtenido nuestra renta correspondiente. Como la renta en este caso estoy suponiendo que es un sistema en donde van a ser iguales y constantes, todos van a ser con la misma cantidad de 7056.78. Si yo quiero arrastrar este dato porque va a ser el mismo, no hay que olvidar que tenemos que colocar los signos de pesos antes de la letra y el número para que de esta manera yo pueda arrastrar el dato. Y bueno, aquí ya puedo arrastrarlo, ya es mucho más rápido. El interés, en este caso, en el primer periodo, que es al final del año 1, no vamos a tener interés. ¿Por qué? Porque no es una anualidad vencida y por lo tanto no se genera interés en el primer periodo, porque es al final del periodo. Entonces va a ser 0. De ahí la cantidad que se suma va a ser igual a la suma de la renta más el interés que se vaya a generar. En este caso es 0. Por lo tanto, se va a quedar con el valor de la renta. Y en el monto o cantidad acumulada va a ser igual a la cantidad que suma al fondo. De esta manera ya quedó lo que obtenemos al final del primer año, que es prácticamente nuestro depósito. Al final del segundo año, como ya existe interés, porque ya tenemos una cantidad anterior, pues es prácticamente el monto que yo obtuve al final del año multiplicado por la tasa de interés. Listo. Y ahora, ¿cuál es la cantidad que se va sumando al fondo? Va a ser igual a la renta más el interés que se produjo al final de ese año. Por lo tanto, voy a obtener una cantidad de 7.734.13. Y ahora sí, ¿cuánto yo estaré acumulando al final del segundo año? Pues es lo que yo ya tenía acumulado del primer año más la cantidad que se sumó del segundo año. Y al final entonces del segundo año yo estaré teniendo 14.790.81. Ahora bien, para el tercer año, yo voy a colocar la cantidad que obtuve al final del segundo año y esto lo voy a multiplicar por mi tasa de interés. Ahora obtengo un interés de 1.419.92. Por lo tanto, la suma va a ser de la renta más mi interés. Voy a tener una suma de 8.476.60. Si yo sigo realizando el mismo proceso, voy a tener que sumar en el monto acumulado lo que ya tenía del final del segundo año con lo que yo obtuve al final del tercer año. Y vamos así a repetirlo con el fin del cuarto año. Nuevamente tomamos el monto acumulado, lo multiplicamos por nuestra tasa de interés y listo. Así ya obtenemos nuestro interés del final del cuarto año. La cantidad que suma va a ser igual a la renta más mi interés. El monto que estoy acumulando ya al final del cuarto año es lo que yo obtuve en el tercero más lo que yo estoy sumando al final del cuarto año. Para este entonces, para el final del cuarto año, yo ya estaré teniendo la cantidad de 32.557.77. Ya me falta muy poco para lograr mi objetivo. Ahora bien, si seguimos con el último año, voy a obtener del monto que ya tenía en el cuarto año multiplicado por la tasa, por el interés, me va a dar una cantidad de 3.125.55. Nuevamente voy a juntar lo que es mi renta más mi interés. Me va a dar un total de 10.182.23.
Y ahora sí, si yo sumo el monto acumulado que tenía hasta el final del cuarto año más la cantidad que se suma al fondo al final del quinto año, voy a obtener lo que es mi monto, es decir, la cantidad que yo esperaba obtener en un futuro correspondiente, en este caso al final de 5 años, para que no desembolse de una sola cantidad todo el costo de mi maquinaria. Entonces, para esto me está sirviendo mi fondo de amortización y sobre todo la tabla de amortización, la tabla del fondo de amortización, ya que me permitirá ver el comportamiento de mi renta con los intereses. Ahora bien, en este caso, si yo quiero saber cuánto fue lo que yo fui depositando en estos 5 años, voy a colocar autosuma. Bueno, aquí prácticamente es nada más colocar en mi columna autosuma. Ok, aquí estoy teniendo unos problemas técnicos. Bueno, prácticamente si no queremos sería a través de la fórmula igual a suma, y de esta manera ya obtenemos la suma de mis depósitos. Es decir que yo estuve depositando en 5 años 35.283.42. ¿Cuánto interés me sumé al final de estos 5 años? Vamos a ver que mi cuenta de ahorro o mi institución financiera me proporcionó de interés 7.456.58, y de esta manera pues ya estoy viendo cómo yo obtuve o cómo voy a obtener esa cantidad de mi monto. Si nos damos cuenta, igualmente la suma de todos los acumulados también me está dando 42.740. Entonces, de esta manera muy fácil y sencilla, yo podré realizar una tabla de amortización en Excel. Y bien, para terminar, si ustedes se dan cuenta, estos son los datos que habríamos obtenido de la fórmula que se realiza manualmente. Y prácticamente son los mismos datos, los 35.283.4. Tenemos los intereses que había generado nuestra cuenta de ahorro de 7.456.6, y pues todo esto me daba una suma de mi monto o lo que yo requeriría para reemplazar mi equipo. Y bueno, hasta aquí nuestro video de cómo realizar una tabla de un fondo de amortización en Excel. Espero les haya gustado y sobre todo le hayan entendido para que de esta manera puedan resolver sus ejercicios futuros. Gracias.